Ahora tendremos la presentación Revolución, Vuelta o Barbarie, un grito alto desde el suelo ante el portón de la diosa. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias a los organizadores por permitir este espacio, pues, que nos podamos reunir, poner en reunión nuestras investigaciones y quizá incluso pensar juntos. Muchas gracias también, sí, se escucha así, ¿no? Muchas gracias también, Rebeca, por la ponencia, por tu comunicación. Me ha parecido interesantísima y especialmente porque creo que vamos a poder conversar y dialogar bastante. Si bien creo que va a contrastar también mucho con lo que voy diciendo, porque el punto de partida, por así decir, de mi comunicación es uno en el cual los dioses no han huido. Y es que, en efecto, voy a llevar a cabo comentarios a la Oda Olímpica séptima de Píndaro, junto a la Ísmica quinta, así como a algunas secciones del poema de Parménides de Lea, intentando pensar las divergencias y convergencias entre aquello que en ambos diversos géneros poéticos se nombra como Cea, diosa a secas. Y que podría tener que ver, voy a ir tratando de desbrozar, la comprensión de la diosa como desocultamiento, la diosa Aletheia, en Heidegger. Finalmente, también desde estas lecturas querría abrir el cuestionamiento en torno a en qué sentidos y en qué medida podríamos pensar algo así como un Heidegger revolucionario. Cuestión que quizá demasiado temprano, de alguna manera llegó a ser un título inicial de este seminario. A mí la verdad es que me hacía bastante gracia, me llegó a emocionar y bueno, pues en función de esto fui pensando la ponencia y la he mantenido. En definitiva, bueno, pues terminaré con esa cuestión de en qué medida podríamos pensar algo así como una revolución en Heidegger o cómo puede ser Heidegger revolucionario y en qué medida podría incluso ser pensable o podríamos pensar una imposible, tal vez, teoría política tautológicamente de la polis griega. Comienzo ya. La Olímpica séptima de Píndaro se abre con el siguiente símil. Abro cita. Como cuando alguien de su mano opulenta una copa que espuma adentro con el rocío de la vid, tomándola, entrega, cima de bienes de oro toda al joven yerno. Cierro comillas. Iré mentando la traducción de Eulalia Blay en un texto que tiene maravilloso en torno a Píndaro desde Hölderlin, que ha salido muy recientemente. Solo, no obstante, asumiré la traducción. Con una copa, leemos, se abre el canto. Una copa de espuma llena, abundante sin rebosar, pues su contenido, ligero, es el rocío de una vid. La copa es la cosa con que se abre este canto, y decir la cosa, enseguida, despliega un mundo. La mano que toma la copa, leíamos, es opulenta. De nuevo, podríamos decir abundante, rica, mas nada que ver con la mera ganancia de un particular, pues, primero, explícitamente en Píndaro, la riqueza o ganancia está siempre atada a una alteridad, habitualmente la arete, la virtud o las figuras de los dioses, que resguarda la tendencia a reducir a un ilimitado la diferencia de mortales e inmortales, de uno y otro de sus lados. La copa, decía, despliega un mundo, es opulenta y abundante. La misma copa, leíamos, es receptáculo también, cima de bienes, lugar que remite al brindis festivo de una celebración. Aquel con el que continúa la oda desde la línea cuarta, un brindis de casa a casa por amor del convite, simposio amistoso, filo, de invitación mutua, que honra una alianza, en este caso, en este contexto, una alianza nupcial. La copa también es caracterizada como de oro toda. Heidegger se ocupa en el curso en torno a Anaximandro, presumiblemente de 1941-42, de la experiencia pindárica del oro a través de su brillo, del modo en que reluce. Una experiencia que difícilmente recoge nuestra expresión, no es oro todo lo que reluce. El oro, siguiendo el inicio de la ísmica quinta, resulta de gran dimensión o amplitud,
de poder o fuerza, en el sentido en que es distante de todo. Diciéndolo de una tirada, la traducción de Megasthenes Periosion Alon sería así como de gran poder, distante de todo. Donde, porque es Periosion Alon, es también Megastés y no al revés, es decir, por ser distante de todo, puede ser de gran poder o capacidad. De hecho, la ísmica segunda de Píndaro, en las líneas 9-12, canta el dicho según el cual las cosas de uso común, podríamos decir las cosas a la mano, los bienes, grémata, e insiste doblemente en grémata, dice grémata, el hombre es. Es decir, dice Píndaro, doblando, insisto, grémata, en un dicho que se aproxima máximamente, superlativamente, dice el propio poema, a la verdad. Al respecto, no es simplemente verdad que los bienes, el hombre es, sino que pertenece únicamente al hombre. Es decir, volviendo a la cuestión del oro, la apariencia del oro no es una mera propiedad del material, además perceptible con los ojos, que fuese entre otras, sino que el carácter del brillo del oro descansa en la altura o dignidad por la que tiene lugar, se da o manifiesta aquello que es. Tiene que ver, pues, con, parafraseando las líneas 13-14 de la ísmica quinta, con no empeñarse en llegar a ser Zeus, en ser inmortal, asumir lo mejor de lo posible, dicho como Bello, Calón, del lote, Moira, de cada uno, con que lo mortal propicia, vale decir, se muestra por sí mismo, conviene a los mortales, así, con la asunción del límite y la finitud de lo que es. Y son, si bien diversamente, tanto mortales como inmortales, manteniendo la inseparabilidad de aparecer y apariencia, tanto para uno como para otros, en una diferencia o cualificación del lugar de cada uno de ellos que nombra ísmica quinta con el término honor. Cualificación de lugares, dice Píndaro, y abro cita, al entrar en liza las naves en el mar y los caballos a los carros, en los raudos giros de las competiciones. En definitiva, cada cosa en su lugar cualificado, cada cosa en su despliegue, pues el carácter del brillo del oro no manifiesta la esencia del ser, no dice aletheia, sino desde el lado del hombre una consideración, una opinión. Así, por ejemplo, ísmica quinta dice en la línea segunda. El carácter del brillo del oro no lo sitúa, pues, decía, como un metal valioso, ni lo toca como una unidad de medida o patrón de intercambio entre cosas, mercancías, ni en general desde la perspectiva del valor. Y no obstante, es cosa de hombres, bueno, y mujeres, claro, en su necesaria respectividad con los dioses. Volviendo a nuestro hilo conductor con Olímpica 7, en el despliegue de la cosa copa, que es de oro toda, decíamos, el mundo brilla de un modo inusitado. Heidegger, sin hacer mención explícita a Píndaro, piensa en el texto Das Ding de Conferencias y Artículos, la autonomía de un otro recipiente, una jarra que acoge y recibe si se llena, esto es, acoge con una condición previa, que la jarra estuviera vacía, que la espacialidad de su límite no fuera cosa alguna objetual, nada. En ese sentido, el vacío, para nada un espacio homogéneo, presupuesto en ausencia posicional de cosas en él, el vacío, digo, acoge, toma, digamos, lo que se vierte dentro y retiene lo vertido. Si bien la jarra de Heidegger, a diferencia de la copa de Píndaro, vierte hacia afuera. Tal es su destinación y telos. Pero no es que la copa de Píndaro no esté hecha para beber, no. Ella contempla un modo de producción que, como de oro toda, se orienta al brindis festivo de la celebración. Ahí, pues, no radica el diverso suelo histórico epocal del decir de Píndaro y Heidegger, que, no obstante, permite en ambos que la esencia de la jarra y de la copa sea una ofrenda, la donación esenciante y rebosante de un obsequio. Más bien, si el acoger, tomar y recibir no cósico objetual de la jarra, esencia a través de ese escanciar que da lo vertido y lo que se vierte dentro, en el obsequio de un don que resguarda la distancia y diferencia entre mortales, inmortales, cielo y tierra, la copa de Píndaro, a su modo, rebosa sin caer porque su lugar es elevado. No es la copa la que recibe y toma algo que vendría de fuera, sino la mano opulenta la que toma la copa de oro,
la que mantiene la copa en lo alto pero sin caer nada abajo en la festividad de la celebración. Dicho todavía de otro modo, el escanciar de la jarra, la donación que se vierte hacia afuera, exige en Heidegger pensar el repliegue del Gebiat, el carácter unitario de la diferencia pluralmente plural de mortales y mortales, cielo y tierra, la sustracción ilocalizable desde el punto de vista de la cantidad y el número de lo desoculto de cada uno, la simplicidad del despejamiento y no confusión de sus cruces, mientras que Píndaro simplemente habita y canta allí. Está siempre esenciando. Por eso, desde tal lugar, al cual también pertenecen sustracciones, pero diversas, sería difícil interpretar el, en ocasiones sí frecuente en Heidegger, paso atrás que pretende salir del pensamiento representativo. Digo frecuentemente en la medida en que el Andenken, rememorar pensante, no tome el lugar de un mero paso atrás. Así, decía, desde tal lugar, por no requerir paso atrás, puede incluso alzar Píndaro un canto al elevado rango de los bienes y la riqueza, que ya hemos visto en qué sentidos habrían de ser significados. De tal manera, dicho sea de paso, que considerar a Píndaro como conservador es no haber entendido nada, lo cual, ahora sí, interpretamos, vale exactamente igual para Heidegger. Todavía dicha esta diferencia, digamos, entre el escanciar de la jarra y el rebosar espumoso de la copa, de otro modo. La cosa en Heidegger cosea, la cosa hace cosa, vale decir, el estatuto de cosa de la cosa no se confunde con la cosa. En este sentido, la jarra también brilla y así da lugares al juego, dice Heidegger, del mundo. Juego o danza cuya retracción de la presencia nombra la simplicidad del pliegue de los cuatro. Pero en Píndaro la copa que brilla, por ser de oro toda, despliega un mundo que también brilla, y digo despliega, pone en juego con las peculiaridades de su decir, este despliegue sin necesidad ni de pensar la esencia del despliegue de cosa y mundo, ni, mucho menos, el repliegue del pliegue de ambos, ni el pliegue como tal. Esto que sabía bien Heidegger, como repite en diversos textos en torno a los griegos, por ejemplo, Moira, en torno a Píndaro, pero también a su modo Parménides, Sófocles, Esquilo, Heráclito, Aristóteles o Platón, ellos simplemente lo ponían en juego. Heidegger también nos enseña algo que tanto para unos como para otros valdría. La copa o la jarra despliega un cúmulo de relaciones, un mundo, sí, pero de tal manera que la copa y el mundo acontecen en el poema, en el canto, a ser dichos. Pertenece a ser copa de la copa el despliegue del mundo, pero solo en cuanto se dice y no de cualquier manera. Así, no podemos ni de lejos afirmar, como ya se irá notando, que el despliegue de la copa en Píndaro sea llano ni esté allanado. El ser copa de la copa despliega un cúmulo de relaciones a través del decir del poeta, un mundo, pero para nada hay una mera continuación. Cuestión que podemos registrar en Píndaro a través de una cierta pluralidad de registros métricos que suele poner en juego. Bueno, ya vimos en la marcha del inicio de la Olímpica 7 que comenzaba con un símil, fórmula relativamente habitual en el género de Píndaro, que es el melos. El símil dice dos lados, de los cuales el primero, por así decir, de partida, describe en detalle una situación evidente o reconocible para el oyente o la audiencia, que así permite conducir a otra situación, al otro lado del símil, en principio, sin conexión desde el frontispicio del propio símil. Decíamos, inicié leyendo, como cuando alguien de su mano opulenta una copa que espuma dentro con el rocío de la vid tomando la entrega, cima de bienes de oro toda, al joven yerno. Y hasta aquí son la mitad del primer lado del símil. El segundo lado, que ya habíamos parafraseado, dice: brindando de casa en casa por mor del convite y honrando a su alianza, y con ello, amistoso, lo hace envidiable a los presentes por el lecho de concordia. Hasta aquí se completaría el primer lado del símil, que coincide con el fin de la primera estrofa en el poema. Allí, de este primer lado del símil, ya sabemos que se dice la ofrenda de una copa trazando un tránsito o acontecer o despliegue que ha conferido brillo, ser a su destinatario, a la mano porque ya tenía la copa. Pues bien, al llegar al segundo lado del símil, el poema introduce un salto, en verdad muy inesperado. Dice, también yo, y de seguido comienza a hablar, cuestión bastante habitual en Píndaro,
Comienza a hablar el poema sobre el mismo carácter de su tarea poética, de su decir. Dice, abro cita, también yo, el néctar vertido enviando, don de las musas, dulce fruto del pensamiento, a los hombres que el premio portan me los hago favorables, a los vencedores en Olimpia y en Pito. Próspero aquel a quien los buenos decires tienen, y en distinto tiempo es a alguien distinto a quien la gracia, que da a la vida su flor, atiende. A menudo con la dulce forminge y el instrumento de tubo lleno de voces. Cierro cita. Hasta aquí la antístrofa primera, el segundo lado del símil, el lado que ya no habla de la singularidad de la cosa copa, sino del canto en marcha, por así decir, de la singularidad misma. El lado en el que el despliegue de la copa, en aquella máxima altura, se interrumpe, se repliega, ahora sí, para decir lo esencial del decir mismo, y lo hace, acabamos de notar, expresivamente, por el corte de la autorreferencialidad del también yo. Conviene notar otra cierta fractura, de las muchas que el decir de Píndaro implica, nada plano, en la marcha del poema. ¿Cómo tras decir el poema acabamos de leer, próspero aquel a quien los buenos decires tienen, su tono parece vacilar o titubear, introduciendo la contraposición entre alguien distinto en tiempo distinto y la gracia que da a la vida su flor. El nexo viene marcado por el verbo atender, cantando dulcemente, el verbo edumeles. Fractura que en cualquier caso da paso al relato sobre Diágoras en el primer épodo que comienza con un y ahora. Saltamos ahora a la estrofa segunda, siempre todavía en Olímpica 7, donde el himno alcanza el fin explícito de su celebración, la apertura y fundación de una polis, Rodas, a través del canto de Tlepólemo, hijo de Heracles. El primero, Tlepólemo, suele considerarse héroe, en el sentido nada heroico de ser, como su padre, un semidios. O sea, si Heracles lo es por ser hijo de un dios y una mortal, Tlepólemo lo es por ser hijo de Heracles. Ambos semidioses, seres intermedios que en los textos griegos son bastante habituales, pues bueno, Tlepólemo, Heracles, Dionisio mismo es un semidios, son capaces de permanecer, si bien siempre en la tensión de una estancia poco apacible, en el medio, digamos, como recinto amplio y profundo entre mortales e inmortales. Siguiendo ahora a Heidegger en el curso del 34-35 sobre Germania y el Rin, permanecer y padecer de Espinal, padecer no tanto el duelo sagrado, que pertenecería probablemente al poeta y no al semidios, pero en cualquier caso sí permanecer y padecer en esa situación intermedia de la mismidad del ser de ambos lados. Parafraseando desde el inicio de la estrofa segunda, continúo con Olímpica 7. Tlepólemo mata a Lipimnio, su tío abuelo, con una estaca. A él, que era sabio, se le nubló el pensamiento. Acude al oráculo, donde Apolo, el de cabello de oro, de nuevo el oro, indica navegar por mar hacia la Moira, el lote donde Apolo, el lote asignado a cada uno que tiene lugar y tiene que ver, evidentemente, la trama del poema con el nomos de la polis. Allí, una vez en un tiempo anterior, dice el poema, nació Atenea cuando Hefesto, con hacha de bronce, abre la cabeza a Zeus, de donde surge Atenea. De esta acción eminentemente violenta surge Atenea, considerada ya por el verso 50 como la diosa de la tecna, de las técnicas o las artes. También se cuenta que los Helíadas, los hijos de Hiperión, del Sol, y aquí conviene recordar que las Helíades, ahora en femenino, y no los Helíadas, son una de las dos guías del carro del poeta en el proemio del poema de Parménides. La conducción de la otra guía del carro, hay una doble guía en el proemio del poema que lleva al poeta ante el portón de la diosa. La conducción de la otra guía, las yeguas que tiran del carro, tiene que ver más con verbos que en efecto indican tracción, empuje, mientras que la tarea de las Helíades, más bien con marcar el camino, mientras se retiran velos de sus rostros con la mano, dice el poema, hacia las puertas del día y la noche. Volviendo a Olímpica 7, decía, los Helíadas, los hijos del Sol, fueron los primeros en rendir honores y ofrendas a la diosa Atenea, razón por la que les pertenece sabiduría, virtud, aretán y aidos. Y también continúa el inicio de la tercera antístrofa que cito literalmente,
también, Aurocita, también sobreviene sin aviso la nube del olvido y desplaza el recto camino de las cosas afuera de los pensamientos. Vamos a seguir en este punto las exégesis de Heidegger en torno a la relación de aidos, que él traduce como shoi, podemos traducir como pudor, y olvido, lefe, en el curso de Parménides del 42-43. Pero antes terminemos la tercera antístrofa de Olímpica 7, pues se nos da información de gravedad en torno a hacia dónde llega el campo del olvido del lefe y qué puede tener que ver ello con la fundación de la ciudad de Rodas, la fundación que precisamente da cuenta del relato. Se dice que ellos, en efecto, los Helíadas, subieron sin llevar la simiente de la ardiente llama, con sacrificios sin fuego, hicieron un recinto en lo alto de la ciudad. Para ellos, trayendo una nube dorada, él, entendemos Zeus, hizo llover oro en abundancia, ella, entendemos Atenea, les concedió pericia. Cierro cita, aunque no la debe. Así termina la tercera antístrofa. Aquello que olvidan los Helíadas, sabios, virtuosos, a los que pertenece este pudor de aidos, shoi, por rendir honor a la divinidad de Atenea, es el fuego. Aquello que olvidan es el fuego. Y no obstante, dan límite en lo alto a la polis. Entonces, ahora sí, ¿qué puede tener que ver el olvido de la lefe como nube sin señal que olvida el fuego con el pudor de aidos? Comencemos recordando que Heidegger traduce aidos, como decía, por shoi, pudor, y no vergüenza, ni en general con sentido alguno que signifique sentimiento o experiencia vivencial, erlebnis de un sujeto. Además, como bien se sabe, shoi es uno de los tres templos de ánimo fundamentales del otro inicio occidente de los Beiträge. Heidegger nos invita a pensar esta retracción púdica, en cierta manera esquiva, pero no confundible con vergüenza, y digo retracción púdica o sobrecogimiento, como traduce Carlos Masmela Paracal, en relación a los diversos modos de sustracción propia del ser o la presencia en general entre los griegos. Aidos marca la relación de lo desoculto en su desocultamiento, o lo que es lo mismo, por el otro lado, la relación del ser con el hombre por la que el hombre se comporta cabe las cosas. Habita un dominio en el que la presencia de las cosas se sustrae a favor de la irreductibilidad, pluralmente plural, de su diferencia, y el hombre mismo se retrae de ellas, estando este retraimiento recíproco, como relación, retraído del desocultamiento, es decir, en la lefe de la letheia. Aclaremos algo el asunto. La lefe de la letheia, en el intervalo o trecho alefe y alefe, propio del desocultamiento, se retrae ella misma como condición de que su olvido, así dándose, tenga lugar. Y el olvido no se olvida absolutamente. A favor, así, del propio acontecer de la verdad ontológica, aletheia, verdad sin un contrario que fuese falsedad, verdad sin contraposición respecto a engaño, como sí también es dicho en Píndaro, un saber de la sustracción. Saber de la sustracción de la presencia, diverso a la pericia o saber técnico propio de, por ejemplo, un escultor. Ambos saberes son explicitados, de hecho, en las líneas 52-56, todavía de Olímpica 7. Bueno, pero si estuviera o no en posesión de ese peculiar saber de la sustracción, dicho en el decir de Píndaro, se nos muestra que este juego de sustracciones, condiciones de posibilidad de la experiencia de la verdad ontológica, de la verdad en Grecia, se da a favor del habitar del hombre en la polis, como lugar de cruce o polo del desocultamiento de las relaciones del hombre cabe las cosas. Polis reluce como el lugar en torno al cual gira todo lo que aparece para los griegos, la localidad para el domicilio histórico de la humanidad griega, si bien como paraje del desocultamiento. Polis es, en este sentido, los entornos en los que se da la pluralidad de desocultamientos, digamos, de intervalos de presencia-ausencia de la presencia para los griegos. Al respecto, ya vimos cómo en la Oda, en el contexto de la fundación de la polis, la correspondencia de los habitantes de la polis, los Helíadas, con la diosa, los Helíadas son los habitantes, digamos, la familia antigua de Rodas. La misma diosa partía de la sustracción que protagonizaba el nacimiento de Atenea de la cabeza fracturada de Zeus y cómo el reconocimiento de su divinidad por los Helíadas, los primeros que alzan altares a la diosa, implicaba el olvido de una nube sin señal. Vuelvo ahora a la marcha de Olímpica 7 para notar en detalle el surgimiento de la polis en el canto y el lugar de la verdad, sus sustracciones y el olvido. Ya vimos que los Helíadas olvidaban el fuego, luz y presencia primera en su alabanza a Atenea.
Tal era el carácter de la retracción pública de su correspondencia a la diosa, cuestión que no obstaba para que fuesen sabios y virtuosos o excelentes. Conviene atender a que el fuego, por ejemplo, bueno, especialmente en Heráclito, se muestra como uno de los modos de decir Abgé, la medida de la presencia de las cosas, pero por cuanto el fuego se dice topológicamente. No es lo mismo la distancia al Sol, la necesidad del despejamiento de su brillo-luz, sin la cual, de ser alcanzado el Sol, podría cegar, que la proximidad, para bien o mal, que exige el contacto con el fuego. Incluso, el mismo Sol puede ser tanto brillo como calor. Pues bien, desde el tercer épodo se nos dice que, Abrocita, dicen viejos relatos de los hombres que, cuando Zeus y los inmortales se dividían la tierra, Rodas no era aún visible en el mar, que la isla estaba oculta en los abismos salinos. Cierro cita. Esta segunda sustracción perteneciente a la polis se muestra en una ocultación inicial. Pero más interesante es que la Oda canta a continuación cómo el Sol mismo, el dios Sol, estaba ausente a peontos en el surgimiento de la polis. Dice la cuarta estrofa, Abrocita. Estando él ausente, nadie indicó la parte, dicho con Lajos y no con Moira, es decir, algo así como la parte proporcional del Sol. Así que lo dejaron sin lote, ahora sí con Moira, de tierra, a él, un sagrado, un dios. Cuando él lo recordó, Zeus pensó hacer de nuevo el reparto, pero no se lo permitió, pues dijo ver él mismo dentro del canoso mar, surgiendo desde el fondo, una tierra muy fértil para los hombres, con los rebaños benévola. Cierro cita. Y dando un pequeño salto al final de la cuarta antístrofa y principio del cuarto épodo, Abrocita, finalmente, las cumbres de las palabras acontecidas en la verdad se cumplen. Creció de la sal húmeda la isla, y la tiene el Padre que engendra agudos rayos. Cierro cita. Notamos, pues, una tercera sustracción vinculante al surgimiento de la polis. En ese sentido, Ísmica 5, quinta, es especialmente inusitada, pues se abre con la referencia a la Madre Sol. Ya no los hijos del Sol, ni siquiera el dios Sol, sino la Madre del Sol, que se nombra como Cea, simplemente la diosa a la que me refería antes, de la que inmediatamente todavía en la línea primera se considera de muchos nombres, pero sin fijar ninguno nominalmente a lo largo del canto. De ella se dice, ya en la segunda línea, que por tu causa, y viene ahora aquello de los hombres consideran al oro, de gran capacidad o poder, distante de todo que ya vimos. También se nombra Cea, diosa a secas, la divinidad del poema de Parménides que Heidegger reiteradamente entiende como Aletheia, diosa del desocultamiento, genitivo, objetivo y subjetivo a la vez, que nos invita a pensar en la unidad de Cea y Aletheia. Regresando a Olímpica 7, el himno finaliza con un canto a Zeus. A él se dice que haz honor al estatuto del himno, Abrocita, el relativo a los vencedores de Olimpia y al hombre que ha encontrado la excelencia con el puño, y dale gracia pública ante los de su ciudad y los extranjeros, pues va derecho por el camino hostil a la desmesura. Cierro cita. Y algo más adelante dice, no ocultes la común simiente, con las gracias de los Herátidas tiene la ciudad también fiestas. La Oda termina así su muy discontinua marcha desde arriba hacia, que no hasta abajo, del siguiente modo. Pues en una misma porción de tiempo soplan ahora unas, ahora otras brisas. Bueno, para ir encaminándome hacia el final, querría comentar cómo muy de pasada Heidegger relaciona en la segunda parte del curso Parménides, en el contexto de pensar el carácter privativo de la alfa de Aletheia y, por tanto, el desocultamiento o desvelamiento de la verdad ontológica como desocultar, un Verborgenheit como en Bergen, que en Bergen se deja decir como desplegar y como encender. El carácter privativo de la alfa privativa no deja atrás en el sentido de remover o eliminar la alece de la aletheia, sino que su acción actúa como el inflamar, no elimina la llama, sino que la deja venir a su esencia. En lo cual no encontramos contradicción alguna con lo que hemos venido diciendo sobre que en Píndaro la copa despliega mundo y solamente despliega, de modo que las sustracciones a tal despliegue se fuesen diciendo más bien en la marcha del decir de la Oda, siendo precisamente la comparecencia del Ece como nube sin señal aquello que marcase expresivamente el relato
del olvido, del fuego ígneo. Contrastación, entonces, del olvido mismo. Pero en la marcha el decir, recorremos de nuevo aquello que los griegos no necesitaron pensar la aletheia, y nosotros, eso lo dice Heidegger habitualmente, nosotros sí. Ahora bien, subrayando entonces la importancia de no desoír la diferencia epocal con Grecia desde aquello que, en términos heideggerianos, podemos llamar meditación de la historia del ser, en el marco de este seminario quizá resulte urgente atender a la cuestión de la ausencia de la presencia de Grecia para nosotros y a la vez nuestra esencial pertenencia a Grecia, sin contradicción, a la polis como cruces de caminos del oente, planteándose entonces la cuestión de cómo podemos pensar una revolución que haga justicia al carácter, como decía al inicio, revolucionario de Heidegger. Hasta aquí hemos seguido que la polis, su proyecto político, eminentemente comunitario y con continua referencia a la virtud ético-política, está atravesado de lado a lado por sustracciones y opacidades. Es imposible pensar una polis prístina y transparente, ideal regulador para nosotros. Hablar de polis supondría pensar en profundidad los plexos relacionales vinculantes de la esclavitud, de la economía de guerra, del lugar de las mujeres excluidas de lo político, de la vida activa de la democracia griega. No solo no tiene sentido racional hablar de una vuelta en términos absolutos, o mejor, ingenuos o románticos a Grecia, sino que ello sería, pues, indeseable para nosotros. Tan siquiera pretenderlo es una estupidez, o mejor, una barbarie muy poco griega. Pero justamente así el carácter térreo de las pluralmente sustracciones de la polis nos puede mostrar y enseñar la resistencia a y transformación de, en este caso el genitivo únicamente objetivo, la absoluta apropiación de lo presente respecto a la ausencia que para nosotros siguen las nociones de mercancía, en el sentido del Capital de Marx, derecho, en el sentido de la filosofía, el derecho de Hegel, y la ciencia físico-matemática moderna en general. La ausencia de la presencia tiene lugar y de un modo pluralmente, como seguro solo torpemente haya podido mostrar, y tal vez sea nuestra tarea, la única, pensar la revolución que podría estar a su altura. Así termino y bueno, pues ahora dialogamos y discutimos. Gracias.